Muy buenos días chicos y chicos, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hoy día en la semana número 14 te presento la sesión número 13 de la experiencia de aprendizaje número 4 de la actividad número 3 para el séptimo ciclo titulada Analizamos el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u originarios. No te olvides que la imagen nos dice qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Te invito a que leas la introducción. En la actividad anterior de comunicación conocimos las características de un acta de compromiso y planificamos su escritura. Ahora conoceremos y reflexionaremos sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Esto también contribuirá a proponer y sustentar acciones para construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en este país llamado Perú, que es plurilingüe y multicultural. Así que no te olvides, por favor. Ahora te invito a que leas la competencia. No te olvides que la competencia es lo que realiza todos los días en cada área. La temática es la independencia del Perú. Las capacidades, no te olvides que todos somos diferentes. Unos compañeros corren más rápido, otros más lento, ¿ok? El desempeño que desarrollarás el día de hoy son 4 nada más. Ok, listo, aquí tenemos las 4 que desarrollarás. El propósito es para que llegues a la meta y tengas una buena calificación y una buena formación. Los criterios de evaluación también te lo muestro al final de la clase. Y la evidencia que debes enviarme, por favor. No te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia. Vamos a empezar con la primera imagen. ¿Qué pasaría si yo te muestro esta imagen? ¿Qué es lo que ves aquí? Una carretera, ¿verdad? Una carretera que está traspasando todo el bosque y toda la Amazonía peruana. ¿Tú estás de acuerdo con esta carretera? Sí, porque va a traer desarrollo, va a traer progreso para estas zonas. Van a poder vender sus productos, van a poder tener dinero y llevarlo a otros países, ¿verdad? Pero también te das cuenta que va a destruir todo el medio ambiente, va a haber voladuras, va a haber accidentes. Entonces, ¿una carretera es buena o es mala? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la construcción de esta carretera en la Amazonía? ¿Sí o no? Muy bien, ahora te pregunto, ¿y si tú vivirías ahí? Sería otra en la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque destruirían las zonas de donde tú vives. Mira, van a destruir las plantas, van a volar los cerros y van a invadir tu territorio si es que tú vives ahí en la zona amazónica, ¿ok? Entonces tú no vas a poder vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque no se te ha consultado. ¿Ha habido consulta previa? ¿Por qué los gobiernos siempre dan concesiones y no consultan con el pueblo, con la gente que vive ahí? ¿Y qué pasaría si alguien viene y te quita tu territorio? ¿Te gustaría que alguien te quite la zona donde tú vives todos los días, donde están tus alimentos? No, ¿verdad? Porque la gente que vive en esta zona, nuestros hermanos indígenas y altoandinos, viven de ese río, viven de esa cosecha, viven de sus animales, viven de esa naturaleza. No la destruyen, sino que viven de esa naturaleza. Por lo tanto, también nos han dado un conocimiento muy grande. Y tú debes saber qué conocimientos son. Medicinales. ¿Te has curado con una hierba alguna vez? ¿O tendrás en tu casa algún producto de la selva, me imagino yo? Para los golpes tienes, ¿verdad? Ahí en tu casa una pomada. Muy bien, entonces, ¿cuánto conocimiento tenemos? Mira, de los amigos de las zonas altoandinas y las zonas selváticas, sus productos, su conocimiento, cómo cuidan la naturaleza, cómo nosotros la destruimos. Así que no hay que destruir. Ahora te pregunto, ¿está bien la carretera? ¿No está bien la carretera? Hoy día vamos a polemizar. Espero que te des cuenta de que vamos a tratar el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien, te mando un saludo y te invito a que veas la sesión de principio a fin para que puedas entender la clase del día de hoy. Vamos a hablar que los pueblos originarios tienen sus derechos, ya no te olvides que tienes que leer, por favor, y aquí también tienes que leer. Los pueblos originarios constituyen su hábitat en el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así como otros grupos étnicos. Hay que respetar sus costumbres de nuestros hermanos indígenas, ¿ok? No te olvides que debes de leer. Ahora te invito a que leas algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Aquí te dejo el código QR y la lectura de dónde está la fuente. Vamos a leer qué es lo que dice. Los derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos de nuestros hermanos indígenas? Pues son estos allí. ¿Cuáles son? La identidad cultural. Ellos se identifican. Hay gente que los margina, pero no, ellos se sienten orgullosos, se identifican con las culturas originales. El derecho de participación. Así es, cuando hay un desarrollo en la zona donde ellos viven, deben también tener la participación, dar su opinión y no invadir. Por eso siempre se le hace la consulta previa, pero esta consulta previa debe ser antes de los proyectos, no después que inicie el proyecto.
Luego tenemos el derecho a conservar sus costumbres e instituciones. Así es, porque ellos tienen unas costumbres e instituciones propias, no otras costumbres que nos invadieron. ¿Te acuerdas los españoles que nos trajeron estas costumbres? Igual están haciendo en la actualidad, pues hay que respetar sus costumbres de ellos, así que no hay que imponer ideas, ¿ok?, a los pueblos originarios. El derecho a la tierra y al territorio. Claro, ellos cuidan a la naturaleza, a la tierra, a su territorio. Nosotros la destruimos mientras que ellos la cuidan. Y el derecho a los recursos naturales, porque ellos viven de esos recursos naturales, ¿ok? Entonces te invito a que leas estos derechos de las comunidades. Ahora vamos a leer la carretera Iquitos-Zarumillas, polémica alrededor de una vía que cruza la Amazonía. ¿Tú estarás de acuerdo con esta carretera o no? Te invito a que leas, aquí te dejo el código QR de la lectura. Vamos a analizar esta lectura, a ver qué te parece. La propuesta del 2017 es que este proyecto fue declarado de necesidad pública y de interés nacional por el Congreso de la República. ¿Qué van a hacer? Una carretera aquí en la selva. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? ¿Va a haber más desarrollo? ¿Va a haber más negocio? ¿Va a haber más accidentes? ¿Va a haber más muertos? ¿Qué te parece una carretera en la Amazonía? Ajá. Pero, ¿qué es lo que ves aquí? ¿Qué es lo que nos dice? Si se va a hacer la carretera en la Amazonía, va a ocasionar en esta vía una pérdida forestal total de y una emisión total de millones de toneladas de dióxido de carbono hacia el año 2064. Entonces va a haber una gran destrucción. Van a hacer la carretera, van a matar muchas plantas, mucha fauna, mucha flora, y la gente que vive en la zona, ¿qué crees? ¿Le gustará? Pues no, ellos van a protestar, ¿ok? No quieren la carretera, están en contra de la carretera. Quienes viven en estas comunidades hacen de su colecta de frutos, de chacras, de caza y de pesca. Así es, y que vengan a invadir y a destruir su naturaleza, ellos se van a oponer. Ahora te pregunto, la carretera no significa desarrollo, es una amenaza, una pérdida de recursos, nos pone en riesgo para la diversidad en nuestra Amazonía, dice uno de los dirigentes, ¿ok? Entonces tú estás de acuerdo que se haga una carretera en la Amazonía, va a destruir la flora y la fauna, y las comunidades que viven ahí van a estar en contra de la carretera. ¿Y tú qué crees? El gobierno hizo, pues, y hasta la orden del 2017 esta carretera. ¿Les consultó? Ahora vamos a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios se estarían incumpliendo si prospera una de las formas de ejecutar este proyecto de la carretera? Entonces, la pregunta 1, si se lleva a cabo la carretera, porque se va a llevar a cabo la carretera, ¿qué derechos se les estaría violando a nuestros hermanos de la Amazonía? ¿Estás de acuerdo con la carretera para que haga desarrollo de esa zona? ¿O date cuenta qué va a ocurrir, mira, con las comunidades y con el medio ambiente? Entonces, responde por favor la pregunta. Así que el derecho de los pueblos indígenas u originarios a las tierras y territorios comprende su conservación, pues ellos se dedican a conservar y proteger la naturaleza, pues guardan con ellos una estrecha relación de índole espiritual, cultural y económica. Así es, los pueblos originarios cuidan la naturaleza mientras nosotros la depredamos. Pero, ¿cómo se garantiza este derecho? ¿Cuál es la diferencia entre tierra y territorio? Pues vamos a contestarla en la siguiente diapositiva. ¿Qué cosas son los derechos y las tierras al territorio? ¿No te ves que dejo el código QR donde está la lectura? Vamos a leer. ¿Qué cosas son los derechos y el territorio? ¿Ya? ¿Cómo se está garantizando el derecho al territorio y los recursos naturales? Pues aquí, la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, el derecho a participar en la utilización administrativa y conservación de los recursos naturales. Eso es lo que hacen nuestros pueblos originarios, conservar la naturaleza, mientras nosotros, ¿qué hacemos? La destruimos. Listo. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre la tierra y el territorio de los pueblos originarios? Así es, vamos a identificar. Una cosa es la tierra, que es la palabra de un derecho de propiedad o posesión del pueblo indígena sobre un área determinada del suelo, como cualquier otra persona, o sea, una zona determinada, una casa, ¿ves? Es una zona determinada. Pero ¿qué cosa es el territorio? Se refiere al espacio más amplio y menos delimitado, ¿ya? Entonces, la vida social del pueblo y su supervivencia, y que los pueblos tienen derechos sobre los recursos naturales de sus territorios, ya es más amplio el territorio, es toda una zona más amplia, mientras que la tierra es un pedazo nada más y el territorio ya es más amplio.
Luego de haber leído, te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los conceptos de tierra y propiedad para los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios? Es bueno que tú aprendas el concepto de tierra y de territorio. Entonces no te olvides que esta es la pregunta número 2 en la práctica calificada. Ok, ya entendiste, ¿verdad? ¿Qué cosa es tierras y qué cosa es territorios? Ahora vamos a leer la Constitución Política del Perú. No te olvides que está el código QR. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? En el artículo 89, las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y el uso y la libre expresión. La propiedad de sus tierras es imprescindible, salvo en el caso. Dice acá, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. No te olvides, que es lo que dijo, que respeta su identidad cultural, así que no debe entrar a invadirla. Pregunta, según el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, ¿cuál es el rol del Estado en relación con este derecho? ¿Cuál es el rol? Entonces, aquí estaba en la pregunta número 3, ¿cuál es el rol? ¿Qué color es? Verde, ¿verdad? Número 4, después de leer el convenio, bueno, vamos a leer el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que nos dice el convenio? El convenio firmado nos dice, al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, bueno, debes de leer por favor, que es lo que nos dice, el derecho territorial de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos tienen derecho a vivir ahí tranquilamente y pacíficamente, por favor. Artículo 14. Debería reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Así ellos tienen derecho de esa tierra donde están viviendo y nadie puede entrar, ningún gobierno, ni una empresa, a quitarle sus territorios, porque nuestros hermanos viven de ese territorio. Esa es su zona de donde que siembran y comen y se alimentan, ¿ok? Es igual que a ti, vayan y te quiten tu casa, no te gustaría, ¿verdad? O que invadan. Pregunta, ¿cuál es el aporte del convenio de la OIT y la Constitución Política del Perú respecto al derecho de las tierras en los territorios de los pueblos indígenas? Que es lo que nos dice, se debe de respetar su territorio, ¿verdad? Se debe de respetar su zona donde vive. Muy bien, chicos. Ahora recuerda que la naturaleza, la mamapacha, ¿ya? Ellos cuidan su territorio, ha generado conocimiento, cuidado y uso de los recursos naturales, porque los hermanos que viven en esas zonas altoandinas, no te olvides que dan ofrenda al cerro, que dan ofrenda a los ríos, que dan ofrenda, o sea, todavía nos queda esa costumbre de los incas, y también en las zonas amazónicas que respetan todo su territorio y su naturaleza. Para ellos la naturaleza tiene vida. En cambio, para nosotros que somos consumidores, ya destruimos la naturaleza, pues ellos tienen otro pensamiento sobre la naturaleza, ellos lo cuidan, a la mamaguarmi. Ahora vamos a leer la defensa y el conocimiento del territorio. Entonces vamos a leer por aquí la defensa y el conocimiento del territorio. Esto está en el código QR, ¿ya? Para que vayas a la lectura. Vamos a leer qué es lo que nos dice. A lo largo de los siglos, pues bueno, aquí ellos cuidan la naturaleza de donde estuvieron, de donde partieron. No te olvides que debes de leer, por favor. O simplemente le das pausa y listo. La cosmovisión indígena, ya, identifica con los cerros, los ríos, las lagunas, entre otros, está ligado a esos territorios y por lo tanto no se concibe su venta. Repito, no se vende. El tipo de ocupación de los pueblos indígenas de estos territorios ha ayudado a proteger de la deforestación y de las amenazas. Y eso ellos cuidan su naturaleza, no lo venden. Sus bosques son como su despensa, su farmacia, pues ahí viven, pues aquí encuentran las hierbas que les puede salvar la vida, aquí sus alimentos que les pueden comercializar su día a día. Entonces para eso hay que cuidar la naturaleza, y no solamente cuidar la naturaleza, sino también demarcar su territorio. El Estado peruano por ello ha desprotegido a los invasores e iniciativas. Por eso es tan importante. No te olvides, chicos, que debe de leerlo, ¿ok? Simplemente le das un pausa al video y lees. Pregunta, ¿cómo contribuyen los pueblos indígenas u originarios en la protección de los recursos de su territorio? ¿Contribuyen o no contribuyen a la protección de los recursos de la naturaleza en la selva o en la sierra? ¿Qué problemas afronta dicho pueblo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Tienen títulos? ¿Tienen papeles? No, ¿verdad? Los cuidan, dicen, eso es mío. Sí, pero tus papeles, tu título, bueno, ese es problemilla que afronta. Entonces, esos son los problemas que afrontan. Listo, seguimos. Número 6. Vamos a leer. Indecopi registró 96 conocimientos sobre el uso de la biodiversidad de la comunidad de Guajún. Aquí dejo el código QR de esta lectura. Vamos a entender esta parte que está muy fácil. ¿Cuál es esta, profesor?
Entonces, no te olvides que Indecopi le entregó 96 registros de conocimientos colectivos a la comunidad indígena del Alto Maya. ¿Qué son estos conocimientos que dio la Indecopi? Son las propiedades de las patentes de los productos que nuestros hermanos de la selva sacan y fabrican. ¿Y cuáles son estos tipos de productos? Pues son muchos. Tenemos los medicinales como los cicatrizantes, analgésicos contra infecciones, la fertilidad, cosméticos. Bueno, usted habrá visto en su casa, debe tener uno de estos productos de la zona de la selva. Mínimo son las pomadas, son los refrescos, son los líquidos, son los champús, son los jabones, productos de la selva. Me imagino que habrás visto uno de ellos, o habrás consumido alguno de ellos, o habrás visto una casa naturista estos productos que vienen de la selva. Entonces mira, todos esos conocimientos medicinales que nos da la selva. Ha comido el yacón, la maca, algo, ¿verdad? Si tiene hígado graso, si tiene gastritis, entonces con una planta medicinal de la selva nos podemos curar. Y que más nos dice Indecopi. Indecopi le ha dado su sello, mira, producto natural de la selva peruana. Entonces ya le da un sello y una marca, ya está registrado por Indecopi. ¿Y cuántos productos más habrás consumido? Pues, o conocerás de la selva. Entonces, ¿qué conocimientos más nos dan nuestros amigos de la selva? Tiene un gran potencial. Y que nosotros vayamos a invadir y a quitar y a desalojarlos, ¿te parece justo? Seguimos. Para eso vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué derecho se le reconoce a los pueblos indígenas originarios? ¿Tienen derechos? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos que se le reconocen? Sus conocimientos, sus medicinales, mira que ya tiene documento y se puede defender. La discriminación será uno de los factores por lo que en muchas ocasiones no se le reconocen los aportes de los pueblos. ¿Por qué no consumen los productos de nuestros amigos de la selva? Quizás no te agrade, pero no estés discriminando, o sí discriminado. Prefieres comprarte una pastilla, prefieres ponerte una inyección. ¿Crees que las plantas medicinales de la selva te pueden curar algunas enfermedades? No te olvides la medicina natural que debemos de valorar. Entonces, esta es la pregunta número 6. Ahora vamos con la pregunta número 7. Luego de esto vamos a ver un video. Aquí te dejo el código QR del video y la URL del video. Simplemente le das un clic aquí y te lleva a ver el video, ¿ok? Luego de haber visto el video vamos a responder el reto de la actividad del día de hoy. Ahora chicos y chicas, después de analizar vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué es importante la vigencia del derecho a la tierra para los pueblos originarios o indígenas? Claro. Y la importancia del derecho al territorio. No te olvides que una cosa es el derecho a la tierra y un derecho al territorio. Mira, si tú le quitas sus propiedades a los hermanos que viven en la selva, ¿podrán desarrollarse? ¿Podrán vivir? ¿O no? Entonces es bueno que ir y uno vaya y le quite sus territorios ahí donde vive, donde que desarrolla su día a día, o no, o hay que respetar su territorio. ¿Te gustaría que te vaya alguien e invade tu casa? Luego de eso, debes de proponer acciones a fin de promover el desarrollo a la tierra y al territorio para que los pueblos originarios estén tranquilos. Como dice el profesor, todo el Perú ya está concesionado, ya tiene concesiones mineras, tanto en la selva como en la costa, que van a ingresar sin el permiso, sin autorización y sin la consulta previa. Por eso, ¿cuántos proyectos mineros en el Perú están paralizados por este problema? Pues ahora yo te propongo a ti, ¿qué propondrías o qué acciones promoverías para el derecho a la tierra de esos territorios de nuestros hermanos altoandinos y selváticos? ¿Qué propondrías? A ver, que haga una nueva ley, que haga un presidente representativo de la selva, que haya congresistas de la selva que defiendan su territorio, o que antes de ingresar a la concesión territorial conversen, que haya un diálogo, no una consulta previa ya cuando las cosas ya están avanzadas. Entonces, ¿qué propondrías tú para que los territorios de nuestros hermanos de la selva y de la sierra no sean invadidas? ¿Qué propondrías? Recuerda que al ser invadidas pues se va a perder muchas costumbres, mucha fauna, mucha flora y muchos conocimientos ancestrales, hasta las lenguas o los idiomas que tienen por ahí. Entonces, ¿qué hacemos o qué propones para que no sean invadidos sus territorios, quitados, desalojados? ¿Ok? De eso se trata la práctica número 3. Y no te olvides pues que después de haber hecho este trabajo vamos a ver cuáles han sido tus dificultades y cómo tú has podido solucionar esas dificultades. ¿Ok? Eso quiere decir esta práctica de aquí. Y no te olvides que también te vamos a calificar tu trabajo. Aquí te dejo los ítems de la calificación y el paletazo que te pondremos el día de hoy. Además te dejo la práctica calificada. Aquí está la clase el día de hoy. Te dejo el código QR de la clase y el código QR de la práctica calificada.
No te olvides suscribir o descargar el siguiente video. Y me olvidaba, la práctica calificada del lema del día de hoy es: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Esta fue la práctica calificada del día de hoy y esta es la sesión del día de hoy. No te olvides que a la hora de nuestro curso virtual te explicaré más detenidamente, ya que esta es una versión para el grupo de WhatsApp que no puede ingresar al aula. Gracias por el video, te invito a un saludo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos.